Cordial saludo, mi nombre es Mayra Alejandro Ortiz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, me encuentro matriculada en el CIAT José Acevedo y Gómez. En esta oportunidad voy a hablar de la comunidad o pueblo que he seleccionado, que es San Basilio de Palenque. Voy a hablar acerca de las culturas, de las costumbres, de las tradiciones y el por qué lo he elegido. Bueno, San Vicente de Palenque es un lugar donde han sido resguardadas todas las personas que habían sido esclavizadas, y su forma de expresarse y de comunicarse era a través de la lengua criolla o la lengua madre, que es una lengua que tiene influencias portuguesas, castellanas y africanas, ya que ellos son de raíces africanas, entonces su lengua también va influenciada de acuerdo a su raíz. También es importante destacar que ellos hablan el español, pero es melódico, es decir, que cuando van a hablar su acento es como si estuvieran cantando, y es algo que aún se sigue transmitiendo porque en las otras culturas no se ve este tipo de lenguaje cantado. También es de destacar que ellos realizan una celebración o una serie de ritual donde ellos honran a una persona que ha fallecido y que pertenece a su comunidad de los palenqueros, donde se reúne todo el pueblo con tamboras, con música, y realizan un desfile por las calles del lugar y acompañan a los familiares y al que ha fallecido al lugar donde se va a realizar el sepelio. Y ya pues al pasar 9 días y 9 noches, ellos lo honran con oraciones donde se pide por su alma. También es de destacar que a ellos les encanta la música, sobre todo cantar, componer sus canciones donde ellos expresan todos los sentimientos encontrados, todas sus hazañas e historias, y les encanta danzar. Y ellos especialmente tienen un traje para danzar y para cuando realizan todas sus festividades. Y en el caso de las mujeres utilizan una falda holgada decorada con estampados con flores y que son de colores llamativos como lo es el rosado, el morado, el naranjado, el rojo, el amarillo y el verde. Y utilizan también camisas holgadas, sobre todo en las mangas, porque ellos utilizan camisetas manga largas, entonces son holgadas y también son decoradas, pero no tanto como las faldas. Y en el caso de los hombres también utilizan camisetas holgadas con pantalones anchos. Cabe destacar que las mujeres también para peinarse utilizan pañoletas largas y a veces suelen llevar canastas en la cabeza llenas de frutas. También cabe destacar que ellos tienen un resguardo donde siguen todas sus costumbres, todas sus enseñanzas, su lengua, su forma de hablar, en fin, todo lo que ellos tienen de su cultura. Y les gusta realizar los festivales de tamboras, les encanta utilizar los instrumentos de percusión, donde realizan diferentes competencias, donde gana el que utilice más instrumentos de percusión, cuál tambora más grande, en fin, una serie de concursos que pues suelen realizarlo siempre porque les encanta la música y sobre todo la danza dulce, ellos siempre la bailan. Y pues he elegido este pueblo porque me llamó mucho la atención el lenguaje español cantado, porque es algo que no se había escuchado en otras culturas, que cantaban al hablar, ¿sí? Cuando uno se quería expresar, pues cantaban, y también que su lengua ha permanecido durante mucho tiempo y aún sigue vigente. Y también esto me llamó mucho la atención el ritual que ellos realizan, que es el lumbalú, donde llevan a la persona con las tamboras, se reunían y le honraban por 9 días. Es algo que me llamó mucho la atención porque eso también lo realizamos en nuestra cultura. Acompañamos a la persona fallecida de nuestro pueblo
y la honramos durante 9 días, donde oramos por su alma. Entonces, esas características fueron las que me llamaron la atención porque me parecieron muy propias y sobre todo pues el ritual me pareció algo similar a algo que nosotros realizamos aquí en mi cultura. Bueno, voy a hablar ahora sobre los procesos de resistencia que esta comunidad vivió. Bueno, ellos inicialmente vivían en África, su asentamiento era allá, ellos vivían tranquilos realizando todas sus costumbres, sus tradiciones, pero lamentablemente fueron desplazados de ese lugar con violencia y fueron desplazados hasta Cartagena, donde ellos eran vendidos a las personas para realizar los oficios diarios, y cuando estos eran comprados eran marcados con hierro candente, o sea, eran tratados como animales, eran encadenados cuando todavía no se vendían, eran golpeados, o sea, algo terrible, era una esclavitud física muy impresionante. Y los que no eran vendidos eran obligados a trabajar en las minas de sal. Y muchos indios, muchos indígenas murieron allá en esas minas porque era algo insoportable. Igual forma, esto también me pareció terrible que al no permanecer al culto católico, ellos no eran tratados como a las personas que sí pertenecían y su alma no contaba, o sea, para ellos era como si fueran animales. Entonces son procesos de resistencia que ellos tuvieron que vivir por mucho tiempo, y pues que gracias a su ingenio lograron escapar de toda esa esclavitud y fueron resguardados en San Basilio de Palenque, que es un resguardo donde ellos podían seguir con su cultura, realizar todas sus costumbres, todas sus tradiciones, porque pues al ser esclavizados no podían realizar todo lo que ellos hacían diariamente. Entonces ellos como un ejemplo de superación porque lograron salir de esa esclavitud que estaban viviendo para seguir con su cultura en un nuevo lugar donde eran libres. Bueno, ahora voy a hablar sobre qué es la enculturación. La enculturación es aquella donde se busca incluir en una cultura, por lo que los ancestros, todos nuestros antepasados, les enseñaban a nuestros abuelos, a nuestros padres, todas las costumbres, todas las tradiciones, les contaban todas las historias, las leyendas, los mitos, les enseñaban qué era bueno en su cultura, qué no era aceptado en la cultura, qué era malo, y también le enseñaron los lenguajes, sobre todo el acento, porque por ejemplo en norte de Santander el acento es muy diferente al de Medellín, que es paisa, y lo mismo con Bogotá, que es como un acento más neutro. Entonces, o sea, la enculturación es como que enseñar lo de una cultura, incluir a una persona, a una generación más joven, a una generación más reciente, en todas las costumbres y tradiciones que han vivido los antepasados que viven en el mismo pueblo y que son pertenecientes a la misma cultura. Entonces, eso es enculturación, incluir en una cultura, enseñar todas las creencias, todas las vivencias, los valores y todo lo que se debe cumplir en esta cultura, que es aceptado y que no. Bueno, ahora voy a hablar sobre qué es la cultura en la antropología. Bueno, la cultura en la antropología es aquella que busca identificar y estudiar todas las costumbres, tradiciones, creencias, los mitos, las leyendas, las costumbres de los pueblos y regiones, y busca distinguirlas de otras culturas. Es aquella que le da una identidad a un pueblo y que no se puede quitar porque, o sea, ya sería algo propio
de este lugar, y entonces la cultura es aquella que busca identificar, darle una identidad a un pueblo de acuerdo a sus costumbres. ¿Y por qué es importante la antropología en Colombia? Bueno, la antropología es sumamente importante porque, pues, según entiendo, la antropología es aquella que estudia al ser humano, busca que éste tenga buenas relaciones en la sociedad, se mantenga como que esa paz en una sociedad. Entonces, esto es sumamente importante porque ayuda también a permanecer la cultura de las diferentes regiones, porque Colombia es un país, pero tiene diferentes culturas porque van separados por regiones, por pueblos, y cada pueblo tiene su costumbre, tiene su cultura. Entonces, con la antropología se ayudan a mantener esas costumbres, esas tradiciones en los diferentes pueblos, y que no se les sean violadas, así como esto pasó con los palenqueros, que los hacían obligar a sumergirse en otra cultura, la que ellos quizás no querían. Entonces, por eso es sumamente importante la antropología, porque busca la comodidad del ser humano y sobre todo en las culturas. Bueno, espero les haya servido esta intervención y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.